Vamos a abrir nuestra Biblia, amados hermanos, ahí en el libro de los Gálatas, capítulo 5. Voy a leer y hacemos una oración. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? El apóstol Pablo está diciendo y está haciendo una declaración: ustedes corrían bien. Y después dice: pero ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Oremos. Bendito Dios, en esta preciosa y hermosa mañana le damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Queremos escudriñar su palabra y que la misma nos pueda hablar, nos pueda ayudar para poder, Señor, recibir la instrucción de tu palabra y poder ser más efectivos aquí en esta tierra. En esta hora nos concentramos, dedicamos este tiempo, Señor, para poder saber, entender los consejos de tu palabra para nuestras vidas. Gracias por todos los que estamos aquí, gracias por los que ya vienen en camino al segundo culto, y bendito es tu santo nombre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor antes de iniciar. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno que estamos aquí. Una vez más voy a leer Gálatas capítulo 5, verso 7. Dice la palabra del Señor: ustedes corrían bien. Está haciendo una declaración que estábamos en el camino y estábamos avanzando de una manera correcta. Pero después dice: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Yo quiero que podamos respondernos esta pregunta y que podamos contestar: ¿quién nos está estorbando? Si nosotros reflexionamos, si nosotros meditamos, ciertamente hay algo que nos está estorbando, hay algo que nos está impidiendo, amados hermanos, poder llegar a nuestro destino profético. Y tenemos que saber que nuestro Dios quiere bendecirnos. Miren que está a tu lado: Dios quiere bendecirle. Y normalmente Dios siempre se va a encargar de poder mandar a una persona para que esa bendición pueda llegar a tu vida. Recordemos que en la enseñanza pasada hablamos acerca de cómo Dios, ¿verdad?, tiene ángeles esperando ser activados para que puedan enviar la bendición a nuestras vidas. Pues yo quiero decirte que nuestro Dios realmente está interesado en podernos bendecir a cada uno de nosotros. De la misma manera, Dios está comisionando a personas para llevarnos esa bendición. Pero también tenemos que saber, amada iglesia, que de la misma manera como trabaja Dios, el diablo se ha encargado de poder imitar las estrategias de Dios. Y también el diablo, amados hermanos, si Satanás quiere maldecirnos, de la misma manera él va a enviar a personas. Es por eso que tú y yo necesitamos cada día poder tener discernimiento espiritual para poder diferenciar a las personas que son correctas o las personas que son incorrectas en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos aquí en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 17. Y dice la palabra del Señor, voy a comenzar a leer Hechos, capítulo 9, 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué, amados hermanos? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos al apóstol Pablo, el cual tiene una necesidad a causa de su desobediencia y a causa de la persecución que él tenía para con el pueblo de Dios. El Señor le hiere y le produce una ceguera. ¿Cuántos están de acuerdo? Es decir, el apóstol Pablo necesitaba ayuda, y Dios precisamente comisiona a Ananías para que Ananías pueda ser el medio, para que pueda llegar, para que pueda ser el puente o llevarle la bendición precisamente al apóstol Pablo. Vamos a leer el verso 26 de ahí mismo del capítulo 9, Hechos. Ahora vamos a ver el 26 y 27. Y dice: cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse el apóstol Pablo con los demás discípulos de Jesús, pero dice la Escritura que todos le tenían miedo. Estaban creyendo que no fuese discípulo, que no fuese hijo de Dios o cristiano. Entonces Bernabé le tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la iglesia primitiva había rechazado al apóstol Pablo porque tenían conocimiento, amados hermanos, porque él había sido un perseguidor de la iglesia y tenían miedo o no creían que el apóstol realmente tuviese una conversión. Pero de la misma manera, así como Dios comisionó a Ananías, o Ananías fue el medio, fue el puente para que el apóstol Pablo recibiese la bendición del Padre, para que recibiese su vista, en esta misma forma, ahora, amada iglesia, entra Bernabé como puente para que el apóstol Pablo pueda ser introducido en medio del pueblo. Dice la Escritura que le tenían miedo y no querían juntarlo, no querían permitir que él fuera parte del pueblo, pero el apóstol Bernabé comienza a platicarles y comienza a dar testimonio de cómo el apóstol Pablo había tenido un encuentro con Jesucristo y cómo él valerosamente había testificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vemos aquí cómo Dios usa personas para llevarnos bendición a nuestras vidas. Ahora vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 7 verso 6. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 6, y esta parte de la Escritura dice: pero Dios, que consuela a los humildes, dice, nos consoló con la venida de ¿quién? Con la venida de Tito. Aquí Tito es el puente para llevar consolación, amados hermanos, a la iglesia de Corintios, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba un poco desanimado, un poco triste, y Dios usa la vida de Tito para llevar consuelo a la vida precisamente de la iglesia de los Corintios. Entonces debemos recordar que así como Dios envía personas para que tú y yo podamos cumplir nuestra asignación aquí en esta tierra, de la misma manera también el diablo va a enviar personas para que nuestro propósito no se cumpla. Dios se va a encargar de poner a las personas correctas para posicionarnos, para prepararnos, para activarnos, para ser más a la imagen de Cristo. Pero de la misma manera el diablo también se va a encargar de mandar a esas personas para que nos desvíen, o como dijo el apóstol Pablo, esos estorbos que nos van a impedir que tú y yo corramos la carrera de una manera correcta. Dile al que está a tu lado, ¿cuáles son esos estorbos? Ahora, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17 al 18. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. Pero ¿qué sucedió aquí? Pero Satanás, dice, nos estorbó. Ahora, vemos el apóstol Pablo que en su corazón está el deseo, en su corazón está el anhelo de poder ir a visitar a los tesalonicenses. Y él se ha propuesto una y otra vez y muchas veces el poderles visitar. Pero por una o por otra cosa empiezan a ponérsele en su vida obstáculos, empiezan a venir esos pequeños inconvenientes,
A veces hemos determinado, amados hermanos, levantarnos e ir a alabar al Señor como en un día como hoy, pero muchas de las veces en las mañanas empiezan a suceder, pues se nos empiezan a atravesar esos estorbos, amados hermanos. ¿No te ha pasado que los domingos normalmente como que siempre, o desde el sábado, ya como que empiezas a pelear con la mujer? Como que empiezas a pelear con los hijos, como que empiezan a ver ahí los sacones de onda, precisamente porque el diablo se va a encargar de poner esos estorbos. Voy a volver a leer aquí lo que leímos en 1 Tesalonicenses para que lo podamos entender un poquito más. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos, dice el apóstol, ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, ¿qué significa la palabra estorbo? La palabra estorbo, amados hermanos, significa poner un obstáculo para la ejecución precisamente de algo. Eso es un estorbo. Y en los versículos que hemos leído podemos ver cómo el apóstol Pablo tenía la intención, tenía el deseo de poder visitar la iglesia de Tesalónica, y lo intentó varias veces, pero Satanás le estorbó una y otra vez sus planes. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes buenos? ¿Verdad? Tenemos planes de ser buenos padres, tenemos planes de ser buenos esposos, tenemos planes y decimos: este 2020 es mi temporada y me voy a levantar y voy a conquistar los montes y voy a ir en pos de mi destino profético. Este 2020 voy a alcanzar toda la plenitud de Dios, y el diablo está escuchando y el diablo se va a encargar de estorbarte para que no se cumpla precisamente el propósito de Dios en tu vida. Y tenemos aquí, amados hermanos, ser con mucho discernimiento espiritual para poder diferenciar, o para poder saber, o para poder identificar cuál es ese estorbo para hacerlo a un lado. Porque eso nos va a permitir a ti y a mí poder reconocer que entonces Satanás no solamente trabaja con la tentación. La tentación es una parte, los estorbos son otra parte, amados hermanos. Y los estorbos nos impiden hacer la buena voluntad del Señor. Los estorbos nos impiden poder cumplir el llamado de Dios que Él ha hecho para con cada uno de nosotros en nuestras vidas, amados hermanos. Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Satanás nos está estorbando. Muchos de nosotros no alcanzamos a identificar, amados hermanos, cómo Satanás está trabajando para que no se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Muchos decimos: bueno, empezamos a orar por algo y decimos: a lo mejor no era la voluntad de Dios. Tu matrimonio empieza a tener problemas y empiezas a trabajar para que tu matrimonio vaya bien, y te das cuenta que no hay una solución, como que no hay una resolución en el conflicto, y tú llegas a pensar: creo que no es la voluntad de Dios, tal vez lo que Dios quiere es que me separe. Pero yo quiero decirte que la voluntad de Dios es bendecirte. Dile al que está a tu lado: la voluntad de Dios es bendecirte. Y tenemos que identificar el estorbo, porque Satanás te va a estorbar para que tu matrimonio no camine, no sea como Dios lo planificó. Satanás va a poner estorbo en la vida de tus hijos para que ellos no sean lo que el Padre ha determinado que ellos sean. Y es aquí, amados hermanos, te digo que tenemos que llegar a la conclusión de que ciertamente Satanás está trabajando para que nosotros, o nuestra familia, o nuestros hijos, o nuestros ministerios sean lo que Dios ha puesto en su corazón que sean. La palabra en el original que Pablo usa aquí para la palabra estorbo es la palabra griega
ekoptein, y significa bloquear el tramo de una carretera. Es la palabra griega ekoptein y significa bloquear el tramo de una carretera. Satanás siempre se va a encargar entonces de arrojar obstáculos en nuestro camino, y nuestra tarea como hijos de Dios es quitar esos obstáculos. Si ponemos un ejemplo sencillo de entender, si vamos en la carretera y nos encontramos con un árbol o una piedra un poco grande que va a impedir que nuestro vehículo atraviese, ¿qué hacemos? Simplemente detenemos el auto, ¿verdad? Nos bajamos y hacemos un lado esa madera o ese estorbo, lo hacemos un lado y podemos pasar sin problema a nuestro destino, el cual ya habíamos determinado. Tú eres una persona de destino, tú eres una persona de propósito, tú eres una persona de asignación. Tú tienes propósito en tu vida. Dios ahí lo ha escrito en tu vida. En tu familia hay propósito. En tu ministerio, amados hermanos, hay una asignación. Dios nos ha dado todos los elementos para que podamos cumplirlo. Entonces tenemos que empezar a trabajar para poder remover esos obstáculos y preguntarnos: ¿qué me está estorbando que yo sea una mejor esposa? ¿Qué me está estorbando para que yo sea un mejor esposo? ¿Qué me está estorbando para que yo sea un mejor hijo de Dios? ¿Qué me está estorbando para que mi ministerio pueda fluir de una manera más sobrenatural? ¿Qué me está estorbando para que yo pueda reconocer cuál es la buena voluntad perfecta y agradable para mi vida, para mi hogar, para mi familia, ahí en mi trabajo? Tenemos que superar, amados hermanos, todos esos estorbos para que podamos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Yo quiero compartirte algunos puntos y vamos a ver cómo trabaja Satanás para estorbarnos en el camino de nuestro Dios. Como punto número 1, Satanás nos va a estorbar y lo va a hacer por medio de palabras razonables. Vamos a ver aquí en la escritura, Mateo capítulo 16, vamos a ver desde el verso 21. Fíjate cómo trabaja Satanás para estorbarnos. Lo hace precisamente por medio de palabras razonables. Vamos a leer ahí. ¿Cuántos están ahí? Dice la escritura de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? ¿Qué vemos aquí? Fíjense. Según el diccionario, amados hermanos, la palabra razonable significa que está basado en la razón, la lógica y la conveniencia. Y tenemos que saber que Satanás a veces nos va a tratar de estorbar nuestras decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿verdad? Y lo hace por medio de razonamientos, pero tenemos que saber que para nosotros es mejor, amados hermanos, la fe, porque la razón no se lleva con la fe. La razón no puede ir juntamente con la fe. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Mira, porque Pedro trata de convencer a Jesús que no fuera a Jerusalén a cumplir con su propósito de vida. Jesús de antemano ya sabía cuál era su propósito de vida, porque el ángel Gabriel se lo reveló a María y se lo reveló a José. Recuerdan desde que María
fue concebida por medio del Espíritu Santo. El ángel le dice: tú vas a concebir un hijo y su nombre va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús, desde su nacimiento, él conocía el propósito de vida por medio de sus padres. Y cuando Jesús nace, le dicen: tú te vas a llamar Jesús, que Jesús significa el Salvador. Y Jesús, desde pequeño, él sabía que él iba a salvar. Y por ahí le decían Salvador, Salvador, no como los de ahorita que le decimos Salvador, pero ni entendemos el concepto. Salvador es que él iba a salvar a un pueblo de. Y Jesús conoce su propósito de vida. Y Pedro quiere convencer a Jesús de que no vaya a Jerusalén a cumplir con su propósito de vida. Y así Satanás usa personas para decirnos que lo que hemos decidido, amados hermanos, es peligroso. Satanás usa personas para decirnos que lo que hemos determinado no vale la pena. Satanás usa personas, amados hermanos, para decirnos que otros pueden hacerlo, pero nosotros no. Satanás usa personas para decirnos: lo que tú quieres hacer es muy cansado, lo que tú quieres hacer es muy difícil, lo que tú quieres hacer es muy arriesgado, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que Satanás, amados hermanos, siempre nos va a estorbar usando la lógica y la razón. Y nosotros tenemos que saber de antemano nuestro propósito de vida, amados hermanos. Tenemos que saber cuál es nuestra comisión. Tenemos que saber nuestro llamado. Punto número 2, Satanás nos estorba por medio de palabras en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza que tú y yo hemos aprendido. Vayamos a Romanos capítulo 16. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en los que causan tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Otra de las estrategias de Satanás para ponernos obstáculos en nuestro camino, precisamente, es sembrar dudas en nuestro corazón. Dudas de la doctrina, de la enseñanza que tú y yo hemos aprendido, amados hermanos. ¿Cuántas personas se apartan de la iglesia precisamente por esta razón? Se apartan porque conocen personas que normalmente siempre encuentran un argumento para poder contradecir lo que a ellos les han enseñado. Y son argumentos, amados hermanos, llenos de necedad. Y la Escritura nos dice claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Romanos capítulo 16, verso 17, en la última parte nos dice: apártate de ellos. Apártate de ellos, amados hermanos. Si por ahí tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y te encuentras una persona que te dice que Jesús no es Dios, si encuentras una persona que te dice que Jesús simplemente fue un profeta más, un predicador más, la instrucción del apóstol es que nosotros nos apartemos, porque son estorbos que están deteniendo que tú y yo podamos cumplir el propósito de vida que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. La palabra del Señor tiene un concepto fuerte para esas personas. Vamos a ver Proverbios capítulo 26, verso 12. Voy a comenzar a leer. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice la Escritura que hay más esperanza del necio que del hombre que se cree que se la sabe de todas. Si tú, amado hermano, que estás aquí ya por 10 años y has aprendido que Jesús es el Hijo de Dios, has aprendido que en Jesús todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza, si viene alguien a decirte que no es así, apártate de él. Apártate. Porque son estorbos que de una u otra manera Satanás pone para que tú y yo no crezcamos. Ya después no vas a saber ni en qué creer. Viene confusión a tu vida, viene desánimo, y después ya no caminas en el camino del Señor. Yo conozco muchas personas de esa manera.
Punto número 3. Satanás nos estorba por medio del desánimo en nuestra mente. Mira, esto es algo bien interesante. Números capítulo 21, versos 4 al 5. Números capítulo 21, versos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice la escritura, amados hermanos? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y luego que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué vemos aquí? El desánimo es una de las herramientas más efectivas que ha usado Satanás, amados hermanos, para estorbarnos en el cumplimiento de nuestro destino profético. ¿Sabes qué causa el desánimo? El desánimo causa amargura. El desánimo causa crítica, porque dice la escritura que cuando el pueblo se desanimó, en el verso 5, el pueblo empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Cuando tú ves una persona que normalmente se la pasa criticando, automáticamente tú deberías de reconocer que esa persona está desanimada. Él pudiese hablar mucho de Dios, pudiese inclusive danzar, hablar lenguas si tú quieres, pero si esa persona es muy criticona, está desanimada. Y el desánimo es contagioso. El desánimo se pega también. Entonces, es una de las estrategias que Satanás ha usado, y una de las estrategias que le ha funcionado muy bien: desanimar a las personas. ¿Cómo lo hace? Mira, Jesucristo nunca dijo que el camino iba a ser fácil. Jesús nunca dijo que el camino iba a ser de color de rosa. Pero sí nos prometió, amada iglesia, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él nos prometió que no nos iba a dar más carga de la cual tú y yo no pudiésemos soportar. Así que si el día de hoy tú estás atravesando alguna prueba, es porque puedes con eso. Puedes con eso. Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. ¿Cuántos ministerios, amados hermanos, estarán desanimados? No queriendo ya predicar la palabra del Señor. Muchos pastores a lo mejor desanimados, ya no queriendo abrir el templo. ¿Cuántos matrimonios están desanimados? Sin ganas de luchar, sin ganas de esforzarse, sin ganas de ser mejores. Pues así como muchos ministerios y muchos matrimonios quedan abandonados precisamente por el desánimo, y es porque pensamos que no es la voluntad de Dios, porque pensamos que tal vez no son los planes de Dios. Pero en realidad el desánimo es un estorbo para que tú y yo podamos cumplir nuestra asignación profética aquí en esta tierra, amada iglesia. Si tú estás desanimado, yo te invito que hagas un lado ese desánimo. Sigue luchando por tu familia, sigue luchando por tu matrimonio, sigue luchando por tus hijos, sigue luchando por el ministerio, sigue luchando por ser mejor. Sí se puede, amados hermanos. El desánimo no arregla ningún problema. Al contrario. Aleluya. Al contrario, amados hermanos. Vamos a ver Mateo capítulo 16, verso 23. Mateo capítulo 16, verso 23. Dice la palabra del Señor. Fíjate lo que dice aquí. Pero él volviéndose dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo podemos enfrentar los estorbos de Satanás? Aquí está la solución. Dice la palabra: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me eres un estorbo, dijo Jesús. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Yo quiero que te pongas de pie. Con esto voy a terminar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado? ¿Verdad? A veces nos desanimamos. A veces decimos como que me casé con la persona incorrecta. A veces decimos como que estos hijos como que no eran los que, como que Dios se equivocó, la cigüeña se equivocó, me mandó los incorrectos. Nos desanimamos como padres. Yo quiero decirte que sigamos trabajando, amados hermanos. Sigamos trabajando. Sigamos trabajando. Sigue trabajando ahí en tu familia, en tu matrimonio. Trabaja en tu ministerio. Y como Jesús, Él dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Tenemos que usar nuestra autoridad, amada iglesia. Cuando veas un obstáculo, cuando veas un estorbo, eso es lo que tú tienes que decir: quítate de mí delante, quítate de mí delante de mí, Satanás. Todo estorbo, vámonos, fuera del nombre de Jesús. Amén. Y tenemos que trabajar para ser mejores, porque no podemos tirar la toalla, amados hermanos. No podemos tirar la toalla. La iglesia de Cristo tiene que resplandecer. Así que repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que Satanás ha trabajado y lo ha hecho sutilmente. Me ha hecho creer y me ha traído estorbo por medio de palabras razonables. Pero en esta hora yo sé mi propósito, mi asignación, mi llamado, y así como Jesús, no retrocederé. Iré en pos de mi destino profético. Puedo visualizar la bendición. Puedo ver el monte que voy a conquistar. No me detendré. Llegaré. No usaré la lógica. Usaré la fe. Porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Señor Jesús, reconozco que Satanás me ha engañado, Señor, y lo ha hecho también de una manera, Señor, inteligente, y me ha desanimado, me ha hecho creer que no vale la pena luchar, esforzarme por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio. Pero hoy determino ser valiente, ser osado y usar la autoridad que tú ya me has dado. Así que en esta hora voy a declarar la palabra y voluntariamente yo digo que todo estorbo, toda obra del diablo que me está deteniendo, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo estorbo. Voy a ser un mejor padre, voy a ser una mejor madre, voy a ser un mejor esposo, voy a ser una mejor esposa. En el nombre de Jesús, todo estorbo que está impidiendo que yo sea eso, se va en esta hora. Gracias, Jesús. Amén.